Bienvenidos al tema de estudio de hoy. Estamos en la lección número 8, el perdón de los pecados, un maravilloso tema para nuestras vidas espirituales. Y la primera sección de este estudio se titula El único camino de salvación. Ese es Cristo Jesús. Primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? La respuesta la encontramos en 1 de Pedro 2:24, que dice, Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vean que el lenguaje de estos textos es muy parecido a Isaías 53. Así que es muy probable que el apóstol Pedro hubiese tenido en su mente Isaías 53 cuando el Espíritu Santo inspiró estos textos. Y estos textos nos hablan de que Cristo Jesús es nuestro sustituto y garantía de salvación. ¿Por qué? Porque dice que Él mismo, no otros, sino Cristo mismo llevó nuestros pecados, nuestros adulterios, nuestras mentiras, nuestras borracheras. Él las llevó sobre su cuerpo en el madero. Hubo un cambio y hubo una sustitución. Por eso Cristo Jesús es el sustituto y garantía de salvación. Entonces, ¿gracias a quién somos salvos? A Jesús. ¿Y a qué? A su muerte en la cruz. Pregunta 2 nos dice lo siguiente. ¿Cuánto cuesta la salvación? Esta pregunta es muy interesante y quiero traer dos textos a tu mente para poder plantear la respuesta. El primer texto es Hechos 20:28, que dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Fíjense que la palabra ganó puede ser traducida como compró, o sea, como ganar, pagando un precio. ¿Qué significa eso? Que la salvación a Cristo le costó su propia sangre. Y como la sangre de Cristo es preciosísima, es carísima, ni con todo el dinero del mundo junto pudiésemos siquiera comprar una gota de esa sangre, de esa santa, divina y preciosa sangre. Es que Cristo, en un acto de amor, en un acto de liberalidad, de gran longanimidad, Cristo regala la salvación al ser humano pecador. Por eso Romanos 3:24 dice, y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que la salvación es gratis, pero no barata, porque costó la sangre de Cristo. ¿Cuánto cuesta la salvación? La respuesta es así. A Cristo Jesús le costó su propia sangre, pero a mí no me cuesta nada, solo recibirla por gracia y por fe. La siguiente parte de nuestro estudio tiene que ver con obteniendo el perdón divino, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo se obtiene ese perdón? Pregunta 3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Aquí el estudio nos lleva a la famosa parábola del fariseo y el publicano, que dice así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Vean, él estaba exponiendo sus obras creyendo que hacía méritos con Dios. Pero el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra propicio, cuando dijo sé propicios, el publicano está diciéndole al Señor: haz propiciación de mis pecados. Reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que debo pagar con mi vida, porque la paga del pecado es la muerte, pero no quiero morir. Haz propiciación, haz expiación para mi pecado, que otro muera en mi lugar, es lo que está diciendo, ¿verdad? Trae un sustituto para poder garantizarme la salvación y el perdón. Pero lo vital, lo importante en el primer paso para el perdón es reconocer que necesitamos ese perdón, reconocer que somos pecadores. Ahora, vamos a ver un contraste entre el fariseo y el publicano. El fariseo era un hombre religioso, hacía más de lo que requería la ley, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo de todos sus ingresos, pero su oración estaba centrada en el yo, no con Dios, sino consigo mismo, ¿verdad? Porque se presentó ante Dios como mejor que los demás. Oraba donde pudiera ser visto, pertenecía a una comunidad cerrada, exclusivista. Creía que la justicia se obtenía por obras meritorias, por lo tanto confiaba en sus obras, méritos y justicia para ser aceptado por Dios. En cambio, el publicano se mantenía lejos de la entrada al lugar santo. No se atrevía a levantar los ojos. También necesitaba de Dios. Era visto como transgresor de la ley y como traidor de la nación. Pertenecía a una comunidad despreciada. Se sentía perdido y pecador. No confiaba en sus obras, méritos o justicia, sino en la de Dios para poder ser perdonado. Entonces, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? La respuesta es que es pecador. Número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable para obtener el perdón? Hechos 2, 37 y 38 dice de esta manera: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Pues el arrepentimiento. Esta palabra significa un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Si yo le daba la espalda a Dios, ahora me voy a dar vuelta para poder ver a Dios de frente y pedirle que me reciba, que me acepte. Es que yo antes caminaba contra Dios, pero ahora voy a caminar hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Pero veamos qué dice la escritora Elena de White sobre el arrepentimiento en el libro Camino a Cristo, página 24. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. 2 puntos muy importantes en el arrepentimiento: tristeza y abandono. Tristeza y abandono. No solo llorar, sino abandonar el pecado. Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable para el perdón? El arrepentimiento. Veamos ahora una comparación entre un falso y un verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento es cuando se siente dolor por lo que se pierde, no por lo que se hace, como en el caso de Saúl, que a Esaú le dolió no el hecho de menospreciar la primogenitura, sino el perder los privilegios que ésta traía. Un falso arrepentimiento. En cambio, en el verdadero arrepentimiento hay tristeza por haber pecado. En el falso arrepentimiento hay terror por el castigo, no por lo que se hizo, sino por las consecuencias, ¿verdad? En el verdadero arrepentimiento hay abandono del pecado, un abandono muchas veces voluntario.
En el falso arrepentimiento, la persona está abrumada por la culpa y las consecuencias, como le pasó a Judas, que él experimentó un falso arrepentimiento, porque el falso arrepentimiento te impulsa a buscar la muerte. El verdadero arrepentimiento te anima a buscar la vida, el perdón que hay en Cristo Jesús. Por eso en el verdadero arrepentimiento hay un repudio de corazón por el pecado. En el falso arrepentimiento, uno dice que va a cambiar mientras dura el castigo. Manifiesta evidencias de que se está arrepintiendo, de que duele, de que hay tristeza, pero mientras dura el castigo. Una vez se quita el castigo, la persona vuelve a sus andadas, como le pasó al faraón allá en Egipto. Mientras caían las plagas, él se arrepentía. Una vez se quitaba la plaga, volvía él a manifestar su orgullo y arrogancia. En cambio, en el verdadero arrepentimiento se cede, se rinde uno al Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Debo arrepentirme antes o después de pecar? Bueno, quiero decirte que podemos arrepentirnos antes y después de pecar. En ambos casos el Señor nos va a recibir. La diferencia es que si tú te arrepientes antes de pecar, no habrá consecuencias. En cambio, si te arrepientes después de pecar, las consecuencias podrían ser inevitables y a veces te van a marcar de por vida. El punto es el siguiente: las personas que piensan en arrepentirse después de pecar manifiestan un falso arrepentimiento porque dicen, primero peco, después me arrepiento, de todos modos el Señor me recibe. Posiblemente no lo haga, porque solo el Señor puede saber cuán sincero es tu arrepentimiento. Siguiente pregunta: ¿qué se debe hacer con los pecados? Vean lo que dice el Salmo 32, verso 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué se debe hacer con los pecados? La respuesta según este texto es número 1, no callarlos o esconderlos. Porque dice el texto, mientras callé. ¿Por qué? Porque cuando tú callas, cuando tú te escondes, cuando tú guardas esos pecados en tu mente, estos pueden castigarte, ¿verdad? Hay culpa, hay ira, hay miedo, y estos tres sentimientos destruyen también la mente, cuerpo y espíritu de la persona, ¿verdad? La doblegan, traen enfermedades somáticas y otras situaciones a la vida. Número 2, no encubrir los pecados, confesarlos. Si el pecado es público, la confesión también debe ser pública. Si el pecado es privado, o sea, nadie lo sabe, pues entonces la confesión es con Dios y con aquellos que fueron afectados, ¿verdad? Y número 3, debemos, como dijimos, confesar o declarar pecados específicos. No decir, Señor, perdóname porque pequé. Bueno, ¿en qué pecaste? Tienes que ser específico porque en eso hay reconocimiento también del pecado. Veamos la diferencia entonces de una falsa y una verdadera confesión. En la falsa confesión la persona reconoce sus debilidades o faltas, pero no pide perdón. Dice, yo bebo y qué, yo fumo y qué, yo me drogo y qué, ¿verdad? O sea, hay un reconocimiento, pero no pide perdón. En la falsa confesión la persona confiesa porque es descubierta, o sea, si no hubiese sido descubierta, no confiesa nada. En la falsa confesión la persona reconoce su pecado, pero no lo deja, ¿verdad? En la falsa confesión la persona es obligada a confesar. Si no la obligan, no confiesa, ¿verdad? La amenazan o alguna situación y entonces por eso confiesa. La persona confiesa su pecado, pero no siente tristeza por lo que ha hecho. Estas son evidencias de una falsa confesión. En la verdadera confesión, en esa confesión que viene como fruto de la influencia maravillosa del Espíritu Santo, esa confesión es de corazón y voluntaria, no es ligera y descuidada. Declara pecados particulares y específicos, se hace pública o personal según lo amerite la causa. Además, la persona
promete y se ven cambios reales. Vamos a la última sección de nuestro estudio, la dulce seguridad del perdón. Pregúntase, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios al pecador? Leamos Isaías 1, 18 y 19, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y escuchas, comeréis de lo mejor de la tierra. Aquí este texto nos dice algo maravilloso. Dice el Señor, venid luego. O sea, apresúrate a venir al Señor antes que sea tarde. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Yo sé que me debes, pero yo quiero perdonarte, dice el Señor. Quiero que tú aceptes la provisión que yo hice para pagar tu deuda. Y dice algo interesante, ¿verdad? Si tus pecados son como la grana o rojos como carmesí, ¿verdad? La grana y el carmesí es como lo mismo casi, ¿verdad? Es un rojo oscuro, un rojo intenso, ¿verdad? O sea, no importa cuán rojos sean tus pecados, no importa cuán oscuros o negros, el Señor los puede emblanquecer, el Señor los puede limpiar, Él puede limpiar tu alma. Bueno, leamos este texto en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Entonces, qué maravilloso ofrecimiento hace Dios: perdonar tus pecados y limpiar tu alma. Pregunta 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43:25 nos da la respuesta. Dice así: Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios, hermanos, y es el de borrar nuestros pecados. O sea, así de completo es el perdón divino, ¿verdad? El Señor borra los pecados y no se acuerda más de ellos, ¿verdad? Ahora, vean que aquí se usa una palabra interesante, que es la palabra peshá en hebreo. O sea, como quien dice, si borro tus rebeliones, si borro tus peshá, todo lo demás también lo podré borrar. ¿Por qué? Fíjense que hay 3 palabras que se pueden relacionar con el pecado en el idioma hebreo. La primera palabra es la palabra hatat, que significa errar, fallar. Yo quería hacer algo bueno, terminé haciendo algo malo. Eso sería hatá. Y cuando un israelita cometía hatá, debía llevar su cordero al santuario para confesar sus pecados y poder obtener el perdón. La otra palabra que se relaciona con el pecado, esto usted lo encuentra en Levítico 16:21 en su idioma original, ¿verdad? Es la palabra awon, que significa pecar con conciencia, pecar queriendo pecar, pecar buscando el pecado. Aquí no hay engaño, aquí hay conciencia y voluntad. La persona quería pecar, sabía que estaba pecando y aún así lo hizo. Eso es awon. Cuando un israelita cometía awon, debía llevar su cordero al santuario y confesar su pecado para poder obtener el perdón. La otra palabra es la palabra peshá, y esta está relacionada al pecado imperdonable. Pero peshá no es una acción, sino que es una actitud que uno tiene, una actitud de rebeldía, una actitud de dureza de corazón. Y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, cuando un israelita cometía peshá, no podía llevar ningún animal para ser sacrificado en el santuario. ¿Qué tenía que hacer el israelita que lograba arrepentirse? Porque Isaías 43:25 nos dice que el Señor borra nuestros peshá. Y Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones, cuyos peshá han sido perdonados, dijo David. Eso significa que hay un nivel de peshá que todavía es rescatable, que todavía la persona está en los límites de la misericordia divina, de la gracia del Señor. Entonces, cuando un israelita
cometía pecado, pero había arrepentimiento sincero en él, debía ir al santuario, debía ir a la hora del sacrificio, 9 de la mañana o 3 de la tarde, y ahí confesar su pecado, mientras el sacerdote sacrificaba al cordero y llevaba su sangre al lugar santo. Y también debía ir en el día de la expiación y asegurarse de que su rebelión había sido limpiada de Israel. Sin embargo, cuando un israelita cometía pecado y no se arrepentía, no había evidencia de arrepentimiento en él, el Señor demandaba su vida por haber cometido un pecado de alta rebelión, como lo fue con Caín, como fue con Coré, Datán y Abirán, como le pasó al rey Saúl, a Belsasar y a otros más. En conclusión, ¿qué debemos hacer de acuerdo al tema que hemos estudiado en esta oportunidad? ¿Qué debo hacer para obtener el perdón divino? Número 1, reconocer mi pecado. Así como dice Lucas 5:8, soy hombre pecador, debemos decir. Número 2, debemos arrepentirnos de todo corazón. Debemos pedirle al Señor que obre el milagro del arrepentimiento en nuestra vida. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y número 3, debo confesar todos los pecados, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo reconozco mi pecado, si le pido al Señor que obre en mi vida el arrepentimiento y hago confesión de ellos, como resultado experimentaré la conversión, el cambio de vida que el Señor promete, ¿verdad? Por eso Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, quiero hacerte la siguiente invitación. Número 1, te invito a pedir humildemente perdón por tus pecados. Te invito a creer que Dios los perdona. No importa lo que sea, Dios perdonará tu pecado. Y número 3, te invito a desear vivir una vida santa, o sea, una vida lo más alejada del pecado posible. Si el Señor ha tocado tu corazón con este estudio, quiero invitarte a orar. Querido Jesús, somos pecadores. Podrida llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Por eso queremos suplicarte, por eso queremos implorarte, perdona nuestros pecados, pues hemos pecado contra ti. Hemos tenido dioses ajenos, Señor. Hemos adorado imágenes, hemos tomado tu nombre vanamente, hemos transgredido tu día santo. Perdónanos, Señor. Muchas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Hemos matado con palabras, con actitudes, con pensamiento y quizás con acciones. Hemos adulterado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en acciones quizás. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque de nuestra boca han salido palabras de engaño, palabras de mentira. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos tomado lo que no es nuestro y quizás lo hemos hecho lastimando a otras personas. Perdónanos, Señor, porque hemos codiciado y por eso, Señor, te hemos deshonrado a ti y a nuestros hermanos. Por esa razón, toca nuestros corazones, confesamos nuestros pecados, obra en nosotros el milagro del arrepentimiento y la conversión. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Siempre te espero para que nos sintonices en el siguiente estudio.